Buenos días, licenciada Sonia Guamaní. Compañeros, en esta oportunidad, quien habla es Alexandra de la Cruz Francia. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es acerca de los antídotos. ¿Qué es un antídoto? Como definición, tenemos que un antídoto es toda sustancia o medicamento que sirve para poder neutralizar o contrarrestar los efectos del veneno o agente tóxico. Tenemos tipos de antídotos. Estos se van a dividir en antídotos físicos, antídotos químicos y antídotos fisiológicos. En los antídotos físicos son aquellos que van a poder actuar sobre los tóxicos y ellos no van a poder modificar la composición química, haciendo que retarde o impida su absorción. Mientras que los antídotos químicos son los que van a poder neutralizar químicamente los venenos, luego transformarlos en cuerpos inactivos, es decir, va a bajar el efecto de toxicidad y por consiguiente lo que es el antídoto fisiológico son los que van a originar reacciones fisiológicas propiamente ya dichas y estas van a ser opuestas a las del tóxico. Como definición de tóxico, entendemos que es toda sustancia que puede producir algún efecto nocivo sobre un ser vivo, animal o vegetal, en una continua sucesión de equilibrios dinámicos donde los agentes principales van a ser los químicos o físicos, que ellos van a ser capaces de alterar alguno de estos equilibrios. Luego tenemos el tratamiento antitóxico. Este va a depender mucho del tipo y de la naturaleza del agente tóxico. Vamos a resumir en este caso tres principales reglas. Una de ellas es evitar que se produzca mayor absorción del tóxico. Como segunda regla tenemos que neutralizar, bloquear o volver inocuo al tóxico y finalmente poder favorecer la eliminación del mismo. Vamos a iniciar hablando del primer antídoto, que es el flumazenilo. El flumazenilo es el antídoto por benzodiazepinas, ¿no? Propiamente ya dicho, las indicaciones para este medicamento son las benzodiazepinas, intoxicaciones por benzodiazepinas y análogos de las benzodiazepinas. Como nombre genérico vamos a encontrar al flumazenilo. Como nombre comerciales tenemos varios nombres, ¿no? Como por ejemplo el flumazenil, el anacet, el flumacil y el fluxifar. La presentación vamos a encontrar en soluciones inyectables de 0.1 miligramo por 1 mililitro y de 0.5 miligramos 5 mililitros. La vía de administración del medicamento va a ser por vía parenteral y vamos a tener que evaluar el factor riesgo y el factor beneficio en las gestantes y en lo que es lactancia materna lo vamos a administrar de manera con cautela o precaución, ¿no? En cuanto a la farmacocinética del medicamento flumazenil o flumazenilo, precisamente se va a absorber en el torrente sanguíneo por vía endovenosa. Esta distribución va a estar unida por proteínas plasmáticas, va a ser una cantidad de aproximadamente el 50% de proteínas plasmáticas, que luego se van a metabolizar en lo que es el hígado, ¿no? Por una fase lipofílica que es muy importante. Ahora aquí la vida media de este medicamento va a estar de 4 a 11 minutos y el volumen de distribución es un lapso de 0.9 a 1.1. Luego va a pasar a lo que es la eliminación, donde se va a eliminar un 95% por vía renal y un 5% por vía fecal. Ahora hablaremos acerca de la farmacodinámica del flumazenilo. El flumazenilo, como se explicó, es un antagonista de las benzodiazepinas que por interacción competitiva van a poder bloquear a todos los efectos de sustancias que van a actuar a través de los receptores benzodiazepínicos, en donde se unirán los receptores GABA cuando el potencial de acción de la neurona presináptica
se libere en este caso. Este neurotransmisor es el que se va a poder unir a los receptores de las neuronas presinápticas, logrando un objetivo, ¿no? Que es el efecto de la entrada de los iones positivos al interior de la célula, generando así un efecto de despolarización de la célula y la potencial acción de propagarse libremente. Por otro lado, podemos indicar que bloqueará de manera completa todos los efectos depresores del sistema nervioso central. En cuanto a la posología, el flumacenilo puede diluirse con una solución de glucosa al 5% o en soluciones de cloruro de sodio o solución de Ringer de lactato. Vamos a poder administrar en bolo intravenoso con una dosis de 0,25 miligramos en 60 segundos y va a ser de una forma repetible, ¿no? Con intervalos de 1 minuto, hasta máximo de 4 a 6 bolos, hasta la obtención de la mejoría clínica que vamos a evaluar la respuesta verbal o en este caso el escala de Glasgow, ¿no? En cuanto a las contraindicaciones del antídoto de flumacenilo, podemos encontrar como primer punto a la hipersensibilidad en aquellos pacientes que reciben ya benzodiazepinas, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar en pacientes con control de la presión intracraneal o pacientes que estén en estado epiléptico. Como segundo punto, está contraindicado en intoxicaciones mixtas por benzodiazepinas y antidepresivos, ¿no? En este caso. En cuanto a las reacciones adversas, lo más frecuente es la agitación. Esta agitación va a estar asociada con frecuencia a dosis muy excesivas del antídoto. Y lo otro que he encontrado como una reacción adversa a este medicamento son las convulsiones. Como cuidados de enfermería, como principal tenemos que controlar y monitorizar las funciones vitales de nuestros pacientes, ¿no? Es muy importante valorar la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y sobre todo nuestro nivel de conciencia. Hay que verificar también en este paciente, como mencioné anteriormente, si el paciente tiene diagnósticos de epilepsia, lesiones craneales o si la presión intracraneal está elevada. Observar también signos de depresión, ¿no? En este caso respiratoria, resudación o síntomas de abstinencia como por ejemplo agitaciones, ansiedad, confusión leve, distorsión sensorial, labilidad emocional, en este caso posterior a la administración del medicamento. También es uno de los puntos muy importantes ver la permeabilidad, ¿no? Del acceso venoso en donde estamos administrando el medicamento, puesto que podemos observar en algunas oportunidades algún edema, enrojecimiento, dolor en el sitio de punción. También como cuidado de enfermería en este medicamento es que debemos mantener la estabilidad de la solución solo hasta en 24 horas, ¿no? Debe estar refrigerada, protegida del calor, luz y humedad y no estar a no más de 25 grados centígrados como temperatura. Como segundo punto vamos a hablar acerca de los antídotos de los opioides, que es la naloxona. La naloxona está indicada en reversión total o parcial de los efectos de los opiáceos. Como nombre genérico lo vamos a encontrar nombre de naloxona y como nombre comercial vamos a encontrarlo como Narcan. En la presentación va a venir en solución inyectable de ampollitas de 1 mililitro en 0,4 miligramos. La vía de administración va a ser intravenosa, intramuscular, subcutánea y endotraqueal. Entonces, en cuanto a las madres gestantes, vamos a tener que evaluar el factor riesgo y factor de beneficio. No está científicamente comprobado que pueda haber algún efecto nocivo, ¿no? en esta etapa. Y vamos a procurar evitar
lo que es la naloxona en la lactancia materna. En cuanto a la farmacodinámica de la naloxona, en la imagen podemos observar al receptor opioide que se encuentra en el cerebro y al opioide que está de color verde. Este opioide con este receptor opioide van a ajustarse, pero al ajustarse demasiado vamos a tener en cuenta que va a ocasionar alguna alteración respiratoria. En este caso, nuestro paciente va a tener una respiración lenta o tal vez detenida. Es donde ahí entra en acción la naloxona. La naloxona tiene una afinidad mucho más fuerte con los receptores opioides, en la cual va a hacer que estos opioides que están de color verde se retiren, ¿no?, por un corto tiempo y permitan que la persona que tenía una respiración lenta o detenida vuelva a respirar nuevamente. En cuanto a la farmacocinética, podemos observar que al administrar este medicamento se va a distribuir en todo el cuerpo, pero principalmente se va a distribuir en el cerebro. Posterior se va a metabolizar en el hígado y finalmente se va a excretar por la orina. En cuanto a la posología, vamos a administrar por vía intravenosa directa de 0,2 a 0,4 miligramos. Si no hay respuesta, vamos a continuar repitiendo y aumentando la dosis de 0,4 a 0,8 miligramos. Este va a estar cada 2 a 3 minutos hasta lograr, ¿no?, en este caso, la mejoría del nivel de conciencia o haber alcanzado una dosis total o máxima de 2 a 4 miligramos. En dosis superiores pueden ser requeridas la sobredosis, ya que algunos opiáceos son muy potentes y uno de ellos podemos encontrar en el fentanilo. Se va a recomendar utilizar bolos adicionales con dosis de 0,2 miligramos o luego mantener una infusión continua de 2 miligramos en 500 mililitros de solución glucosada al 5%. Este va a durar 4 horas y cuyo ritmo en cuanto a la perfusión se va a ajustar al estado clínico del paciente. En cuanto a la contraindicación de la naloxona, podemos encontrar como primer lugar a la hipersensibilidad al fármaco, en donde observaremos signos o síntomas referentes a la reacción adversa del medicamento, ¿no? Por ejemplo, tenemos la irritación de los ojos, congestión nasal, picor en la piel, picor en garganta, estornudos, fatiga, ansiedad y en mayores problemas lo que es el respiratorio, ¿no? Luego también está contraindicado en pacientes con diagnóstico de edema pulmonar. En cuanto a las reacciones adversas, dada la redundancia, hipersensibilidad al medicamento, luego lo que es en la frecuencia cardíaca va a estar alterada, ¿no? Se va a presentar una taquicardia, va a haber una alteración en la presión arterial, tanto hipertensión como hipotensión. En algunos pacientes también vamos a poder observar náuseas y vómitos. También podemos observar desvanecimiento, cefalea, temblores y en algunas oportunidades sudoración. Como cuidados de enfermería, hay que controlar y monitorizar nuestros signos vitales como es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión sanguínea, la temperatura, el nivel de conciencia. Hay que administrar también de manera con precaución si se conoce en este caso en pacientes con sospecha de dependencia física a los opioides. ¿Por qué? Porque esto podría precipitar al síndrome de abstinencia aguda. Lo otro es que podemos evidenciar que pueden ser necesarias las dosis repetitivas, ¿no? ¿Por qué? Porque la duración de la acción de algunos opioides pueden exceder a los del antagonista. Ahora, en cuanto a la dilución, se tiene que tener en cuenta que puede ser por suero fisiológico o por solución glucosilada o glucosada, que tiene una estabilidad de
de 24 horas, ¿no? Como permanencia. La vida media de los opiáceos es mayor que de la naloxona, por lo tanto, hay que tener que vigilar el estado de conciencia por si requiere nuevas dosis o modificación de dosis. Ahora vamos a hablar como tercer punto, que es el glucagón. El glucagón es un antagonista beta bloqueante y de la insulina. Como nombre genérico vamos a encontrar como glucagón y como nombre comercial al glucagen. La presentación es en solución inyectable en ampollitas de 1 miligramo y de 10 miligramos. La vía de administración va a ser mediante la administración subcutánea, intramuscular e intravenosa. Tanto en la gestación como en la lactancia materna, no hay estudios que hayan comprobado alguna reacción adversa en la cual se considera compatible para ambos. En cuanto a la farmacodinámica del glucagón, podemos indicar que la administración exógena del glucagón en sí produce los mismos efectos farmacológicos que el glucagón endógeno. Estos efectos van a incluir el aumento en sí de la glucosa en sangre mediante la relajación del músculo liso del tracto gastrointestinal, mediante un efecto inotrópico y cronotrópico, de forma positiva y sobre el corazón. El aumento de la glucosa en sangre es secundario, ¿no? En este caso en la estimulación de la glucogenólisis. Y el tejido hepático y adiposo, en este caso el glucagón va a seguir aumentando la producción de lo que es el adenilato ciclasa, que luego va a tener que ser catalizada en cuanto a la conversión del ATP y el AMP. El AMP es el ciclo de continuación que inicia una serie, ¿no?, de reacciones enzimáticas que van a incluir la activación de la fosforilasa y luego va a promover a la degradación del glucógeno en glucosa. Como resultado, los niveles de glucosa en sangre van a seguir aumentando pocos minutos de la administración del glucagón. Y en cuanto a los beta bloqueantes, el receptor como el beta bloqueante se van a unir para formarse una proteína G. Esta proteína G va, por siguiente, se va a transformar en una adenilciclasa, en donde va a haber una conversión de ATP a AMP, en donde vamos a observar en el AMP un incremento de calcio de forma positiva y un incremento de contractibilidad. Y finalmente el glucagón se va a formar en un receptor, ¿no? Farmacocinética del glucagón. Después de administrar el fármaco, vamos a observar la distribución en todo el cuerpo. Luego va a ser degradado tanto por el hígado y degradado finalmente por los riñones y excretado por la orina. La posología de este medicamento en cuanto a la intoxicación por beta bloqueantes es que vamos a iniciar una dosis de 3,5 miligramos en un adulto de 70 kilos como promedio. En algunos autores nos dicen que podríamos variar esta dosis, ¿no?, de 5 a 10 miligramos vía intravenoso en 5 minutos. ¿Para qué? Para poder minimizar, ¿no?, el riesgo de náuseas y vómitos. Ahora, si no hay respuesta a los 10 minutos, vamos a seguir repitiendo la dosis con un máximo a 10 miligramos. Y finalmente, si no hay alguna respuesta, tenemos que continuar con una perfusión como máximo de 5 miligramos por hora en una solución glucosada al 5%, y también nos dice que algunos autores pueden incrementar esta dosis hasta un 10 miligramos por hora. En lo que es en insulina, en la hipoglicemia, por lo tanto, se va a administrar de 1 a 2 miligramos intramuscular. En cuanto a las contraindicaciones, el glucagón está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a lactosa o al mismo glucagón o cualquier otro constituyente de la formulación del medicamento. El glucagón también está contraindicado en pacientes con
diagnósticos de feocromocitoma debido a que puede estimularse, ¿no? En este caso, la liberación de las catecolaminas por el tumor que presenta el paciente. En cuanto a las reacciones adversas, podemos encontrar lo que son náuseas y vómitos, hipersensibilidad, hiperglicemias, cuidados de enfermería. Controlar y monitorizar a nuestro paciente las funciones vitales. Este antídoto debe conservarse en una nevera, ya que puede provocar hiperglucemias por la estimulación de la glucogenólisis. Luego, debemos utilizar con precaución en aquellos pacientes que tengan condiciones tales como el ayuno prolongado, la inanición, la insuficiencia suprarrenal o hipoglicemias crónicas. ¿Por qué? Porque esto podrían resultar niveles de glucosa muy bajos. Luego, debemos siempre registrar y realizar una prueba para medir el estado de nivel de glucemia, ¿no? Como cuarto punto vamos a hablar sobre el antagonista del metanol, que está indicado especialmente para las intoxicaciones por metanol y etilenglicol. En este caso, el etanol lo vamos a encontrar como nombre genérico y como nombre comercial al etanol absoluto. La presentación va a ser en solución inyectable en ampollas de 10 mililitros y la vía de administración va a ser por infusión intravenosa. El objetivo a alcanzar con el tratamiento, en este caso es una concentración sérica, donde el etanol por lo menos va a ser 1/3 de la concentración que va a ser expresada en miligramos por decilitro. Aunque a muchas fuentes indica que un nivel de etanol tiene que llegar a 100 miligramos por decilitro. En cuanto a la dosis inicial de carga, va a ser de 10 miligramos por kilogramo de peso de una solución de etanol al 10% y posterior en una glucosa al 5%. Luego se va a infundir en 60 minutos. Se alcanzará una concentración aproximadamente de 100 miligramos por decilitro. En cuanto a la dosis de mantenimiento, vamos a empezar con una dosis de 1 mililitro por kilogramo por hora. En este caso de la solución del etanol, que va a ser al 10% en glucosa del 5%. Esto se va a ajustar según el nivel del etanol y que van a ser medidos, ¿no? Cada 1 a 2 horas. En cuanto a la farmacodinámica del etanol, podemos decir que el etanol es un fármaco estabilizador de la membrana que va a disolver, en este caso, en un componente lipoideo, ¿no? Inhibe todo transporte activo de sodio, de potasio, de aminoácidos, de catecolaminas, y también inhibe lo que es la actividad ATP-ASA de la membrana sodio-potasio dependiente. Este también disminuye la utilización de ATP y de los consumos de oxígeno, al igual que otros receptores no selectivos de este sistema nervioso central, como por ejemplo son los barbitúricos, la fenitoína. El etanol se encarga, ¿no?, de este caso de potenciar estos efectos inhibidores del ácido gamma, ¿no?, que en este caso es el GABA, del sistema nervioso central, que también va a inhibir, ¿no?, lo que es el receptor NMDA. Esta actividad, que es la glutamatérgica, y las interacciones con otros neurotransmisores como son, por ejemplo, la serotonina, la catecolamina y los péptidos, que están en este caso menos estudiados. Farmacocinética del etanol. Cuando el alcohol llega al cerebro, se comienzan a experimentar sus efectos, ¿no? En este caso, el 90% del etanol en una persona que consume se va a metabolizar precisamente en el hígado. Esta acción es realizada, ¿no?, mediante el alcohol deshidrogenasa, que es una enzima. Luego, el 80% del etanol está absorbido por el intestino delgado y este se va a dirigir hacia el torrente sanguíneo.
el 10% aproximadamente se va a escapar, ¿no?, por el proceso metabólico y se va a eliminar de manera directa a través de la orina, de las lágrimas, del sudor, de las heces, del aire expirado y de la leche materna. Nos dice también que el alimento podría retrasar lo que es la absorción del alcohol. En cuanto a la posología, para la administración endovenosa del etanol es necesario realizar una dilución previa, ¿no?, al 10% volumen a volumen. Este va a contener un 50% de alcohol absoluto hasta 500 mililitros de solución glucosada al 5%. En cuanto a la dosis de carga, vamos a administrar 8 mililitros por kilogramo en 60 minutos, ¿no?, ya en la dilución mencionada. La dosis de mantenimiento es especial tanto en no alcohólicos como alcohólicos crónicos. En no alcohólicos encontramos una dosis de 0,83 mililitros por kilogramo por hora, y en alcohólicos crónicos encontramos una dosis de 1,96 mililitros por kilogramo por hora. Ahora, diluir el etanol en glucosa al 5% hasta que encontremos una concentración al 10% de etanol, ¿no?, que en este caso es 5 mililitros de etanol absoluto en 450 mililitros de glucosa al 5%. En cuanto a las contraindicaciones del etanol, podemos observar la presencia de infecciones del tracto urinario en aquellas personas que tienen infección del tracto urinario y en personas que tienen epilepsia, ¿no?, como diagnóstico. Las reacciones adversas en el área cardiovascular va a presentarse hipotensión. En lo que es en el sistema nervioso central, va a presentarse agitación, depresión del sistema nervioso central, como un coma, desorientación, somnolencias, convulsiones, vértigo, encefalopatía y cefalea. En lo que es endocrino va a haber una hipoglicemia. En lo gastrointestinal va a haber una irritación gástrica, va a haber presencia de náuseas y vómitos. En cuanto a lo genitourinario, va a haber una retención. En lo renal, poliuria, va a haber flebitis en la zona local y principalmente lo que es la intoxicación en las misceláneas. En cuanto a los cuidados de enfermería, el etanol es difícil de dosificar y también es difícil de mantener la dosis, ¿no? Entonces es muy importante precisar en este caso la continua monitorización de las dosis que se está infundiendo, ya sea cada hora, por ejemplo. Su administración intravenosa va a requerir aconsejable una vía central, que es un CBC, por la hiperosmolaridad del medicamento. Antes de suspender una perfusión de etanol, tenemos que comprobar en este caso cuánto está el metanol en sangre, ¿no? Nos dice que debe estar menor a 10 miligramos por decilitro, y en el paciente que mantiene el exceso de base, en este caso podría ser por encima de los menos 5 mol, sin ayuda de bicarbonato, por ejemplo. No administrar etanol simultáneamente con hematíes debido a que hay posibilidad de una pseudoaglutinación y de una hemólisis, ¿no? Vamos a hablar acerca del antagonista del paracetamol. Como quinto punto tenemos a la N-acetilcisteína, donde la indicación previamente ya mencionada es por intoxicación por el paracetamol. Como nombre genérico vamos a encontrarlo como N-acetilcisteína y como nombres comerciales al Idonat antídoto. En la presentación tenemos de solución inyectable en una dosis de 200 miligramos intravenoso. Vía administración va a ser por infusión continua, pero también tenemos sobrecitos de 200 miligramos y de 600 miligramos bioral, ¿no?, también conocido como Fluimicil. En cuanto a la gestación y lactancia materna, vamos a tener que administrar
con cautela y bajo supervisión médica. La farmacodinámica de la N-acetilcisteína podemos indicar que los grupos del subhídrico de la acetilcisteína sirven, ¿no? En este caso como sustrato para el metabolito tóxico del paracetamol. Este sustituye al glutatión y por efecto, ¿no? Se cree que la hepatotoxicidad del paracetamol es debida a una depresión. ¿De quién? Del glutatión hepático. Ahora, para que la acetilcisteína sea efectiva en estos casos, se debe administrar a las pocas horas de la ingestión masiva del paracetamol. La cinética de la N-acetilcisteína se metaboliza principalmente en lo que es el hígado. Su tiempo de vida aproximadamente es de 1 a 3 horas y se distribuye en una acción de 30 a 60 minutos. En cuanto a la posología, en primera dosis debemos administrar 150 miligramos por kilogramo de peso y van a estar diluidos en 200 mililitros de glucosa al 5%. Este debe estar administrado en este caso por perfusión intravenosa durante 15 minutos. Como segunda dosis tenemos 50 miligramos por kilogramo de peso y se va a diluir en 500 mililitros de glucosa al 5%. Y también va a ser administrado por perfusión y va a durar 4 horas. La tercera dosis que vamos a administrar va a ser de 100 miligramos, que también va a estar diluido, en este caso ya en 1000 mililitros de glucosa al 5%, se va a administrar de manera intravenosa mediante perfusión y va a durar 16 horas. En cuanto a las contraindicaciones de la N-acetilcisteína, como principal punto están las encefalopatías hepáticas y la hipersensibilidad ante el medicamento ya mencionado. Los efectos adversos de la N-acetilcisteína tenemos náuseas y vómitos que pueden presentar en un porcentaje medio, diarrea, urticaria, cefalea. En cuanto a cuidado de enfermería, tenemos que monitorizar y valorar la frecuencia respiratoria y la presión arterial, la frecuencia cardíaca, es decir, todos los signos vitales del paciente. El tratamiento debe iniciarse, ¿no?, aconsejablemente dentro de las primeras 8 horas tras la ingestión del paracetamol. Ahora, si la administración se inicia después de las horas mencionadas, que es después de las 8 horas, por ejemplo 15 horas, de una sobredosis, podría que la terapia resulte ineficaz. Puede aparecer ahora reacciones adversas durante la perfusión intravenosa, ¿no?, en donde vamos a poder tener que considerar el adecuado control de la velocidad de la perfusión del medicamento. Luego también tenemos que tener en cuenta y mayor cuidado en pacientes con antecedentes de atopía y asma. Nos dice también y nos comenta, según las investigaciones, que al abrir el vial se aprecia un olor sulfúreo, ¿no?, pero que este es normal y es propio del preparado. También puede ocurrir un cambio de color, en este caso de la solución, que puede volverse un ligero color rosa o púrpura, y esto tampoco afectaría la calidad del producto. Agradezco de antemano por su atención y asimismo espero que esta información brindada pueda servirle para su día a día en el transcurso del trabajo en el hospital, ¿no? En este caso, a continuar también, ¿no?, a seguir investigando, puesto a que en Perú no hay investigaciones precisas para los medicamentos, a comparación de otros países que podemos encontrar que haya una fusión o una relación entre universidades y hospitales de alto nivel, en donde su objetivo principalmente es poder modificar o buscar nuevos antídotos, en este caso por mi tema, ¿no? Eso sería todo, muchas gracias.